si fuera anual y esta central solamente entrara ciertos días de la semana, el factor de planta va a ser muy pequeño, puede ser 0.5, 0.1, de repente menos de 1% no te va a decir mucho, ¿no? En cambio el factor de uso sí te va a decir, bueno, operó en promedio la tercera parte de su capacidad, ¿no? 30%, 31%. Hola, bienvenidos al Físico Sí Importa, otra vez después de tiempo. Hoy vamos a resolver un problema de diagrama de carga para una central termoeléctrica que cuenta con dos unidades de generación. Aunque no se especifica en el problema, te dan el diagrama de carga y luego introducen una central que puede ayudarte a cubrir la demanda. Veamos qué dice. Se da la curva de carga para el sistema de potencia, curva diaria. Indican una tabla de horas versus megawatts de potencia. Y en la parte A piden determinar el factor de carga. En inglés sería load factor, así es que le llaman LF. Y es del sistema, piden el factor de carga del sistema, es decir, de todo el diagrama de carga. En la parte B, ¿cuál es el factor de carga del equipo de reserva que toma las cargas a partir de 200 megawatts? Es decir, que con una central cubres hasta 200 megawatts y de 200 megawatts para arriba, o sea, 250, 310, todo lo que sea mayor a 200 megawatts va a ser cubierto por una central que está en reserva. En reserva en las primeras horas de tu diagrama de carga. En la parte C, si el equipo de reserva puede cubrir 170 megawatts a plena carga, determine su factor de capacidad y su factor de uso diario. Es decir, en el periodo de análisis que estamos hablando de 24 horas, como vemos en la tabla, vendría a ser el periodo de análisis que sería un día, ¿verdad? Bueno, con esos datos vamos a resolver este problema hallando estos indicadores de desempeño de la planta. En la solución yo ya dibujé el diagrama de carga en una hoja de cálculo para que sea más fácil explicarlo. Y va así. Nos piden en la parte A, tengo el lápiz, la parte A, el load factor. Y como recordarás, el factor de carga se calcula como una división de la potencia media entre la potencia máxima de tu sistema. La potencia media vas a tener que calcularla con el área bajo la curva que te estaba mostrando en ese diagrama. ¿Cómo hallamos eso? Bueno, primero hay que hallar la energía bajo la curva y eso habría que dividirlo entre el tiempo para que nos dé una potencia media, ¿verdad? Muy bien. La energía tendremos que usar una sumatoria. No nos dan una función, así es que son varios puntos. Lo que podríamos hacer es tomar un valor medio de repente de este punto con este de acá en la tabla, que sería la semisuma, ¿verdad? Un valor promedio. Y luego le multiplicamos este delta de T. Y este sería un valor de potencia, digamos, I más 1 y partamos del punto I, que sería en este caso 0, ¿no? Sería la potencia I más 1 más la potencia I y todo esto entre 2. Le pongo 0.5 como factor. Y el delta de T sería delta de T igual a T I más 1 menos T sub I. Y eso lo aplico para I desde 0 hasta 23, ¿no? O bueno, hasta el dato que tengas será 21, ¿verdad? Depende de cuántos datos tengas en tu tablita. Bueno, hay varios datos hasta la hora 21 y se restará con el siguiente, ¿verdad?
El 24 menos 21. ¿Cuántas horas hay acá? Bueno, será eso. Es una sumatoria que lo puedes hacer en una hoja de cálculo también. Entonces sería I desde que iba a 0 hasta que va al último punto que tengas, ¿verdad? No sé cuál será el último punto que tengas ahí. En general podría ser un K. Y usamos lo que ya hemos puesto allí. P sub I más 1 más P sub I. Y bueno, todo esto lo dividiremos, perdón, esa sería la potencia media, ¿verdad? Tendríamos que dividirlo entre 2. Y para hallar el área bajo la curva le multiplicamos el delta de t, que sería t sub i más 1 menos t sub i. Con esto podríamos calcular todo el área bajo la curva, que tendría unidades, bueno, la potencia dice que está en megawatts y el tiempo en horas, así es que las unidades del área bajo la curva será megawatt hora, unidad de energía eléctrica. Bueno, energía será igual a, yo ya lo tengo calculado por acá, sale 3412.5 megawatts hora. Si lo dividimos entre 24 horas nos dará la potencia media del sistema. Así es que ya prácticamente lo hemos resuelto. Al menos la parte A. 24 horas. Te das cuenta que horas con horas se va a cancelar y te va a quedar la potencia media igual a 142.18. 18.8. Y queda todo esto en megawatts. No es eso lo que te piden el factor de carga, así es que esa potencia media lo vas a dividir entre la potencia máxima. Y esa potencia máxima es la potencia en este momento, que según la tabla más o menos a la hora 17 es 310, ¿verdad? No hay más, no hay un número mayor que él, 310 megawatts. Así es que la potencia máxima de tu sistema para ese diagrama de carga es 310. Finalmente, por acá tienes que LF va a ser igual a el valor que mencionamos de potencia media, 142,188 entre 310. Megawatts sobre megawatts se van a cancelar, ¿verdad? Y para que se vea chévere, le multiplicas 100%. Así es que el load factor va a ser igual a 45,87%. Esta sería tu respuesta para la parte A del problema. Muy bien. ¿Qué tal si vamos a la parte B? ¿Cuál es el factor de carga del equipo de reserva que toma las cargas a partir de 200 megawatts? Eso está bueno. Vamos a poner un color rojo. 200 megawatts. Está acá, ¿verdad? 200 megawatts. Aquí hay un punto que es dato. No hay que perderlo. Este punto de aquí no es dato, pero habrá que calcularlo. Este de acá es el dato. Esto también es un dato. Y bueno, el pico también, ¿verdad? Muy bien. Necesitamos esta hora para hallar el tiempo de operación. El primer dato es ¿cuánto? A ver, está entre, bueno, 15 tal vez, ¿no? 15. Exactamente 15, 200 megawatts. Así es que esto de acá ya es conocido. 15. Y el otro es el que no conocemos. Lo llamaré X. Y como piden la potencia media, te darás cuenta que tengo que calcular todo el área bajo esta curva. Solamente esta potencia media para esa turbina o esa central que va a entrar a cubrir todas las cargas que estén por encima de 200. Así que de aquí hasta acá será
la potencia máxima que debe cubrir, que es de 200 a 310, 110 megawatts. Bien, tenemos la potencia máxima. La potencia máxima para la turbina 2, digamos, es 110 megawatts. Pero la potencia media va a ser la energía 2, que va a ser la energía, el área bajo esa curva, entre el tiempo 2, que será esto de acá. Muy bien. Necesito el valor de X para poder hallar el área bajo la curva. Así que voy a usar la pendiente aquí, esta pendiente. Bueno, eso ya es un problema bastante sencillo para ustedes. Yo voy a jugar un poco, así es que sería arriba la potencia sería, a ver, déjame ver, el último valor menos el anterior, ¿verdad? Esto de acá está en la hora 18. Claro, 17 sería 310, 18 sería 170. Así es que yo voy a poner por acá 170 menos el punto anterior, 310. Todo eso está en megawatts. Sobre el tiempo, que sería el tiempo correspondiente, sería 18. Voy a escribir 18 para que lo veas. Entre el anterior, el dato anterior es 17 horas. Eso me da la pendiente. Va a salir negativo, ¿no? Acá voy a poner la otra diferencia, que sería este valor de acá, que es 200 megawatts por dato, menos el punto anterior, que sería 310, porque este punto está dentro de la misma recta, tiene la misma pendiente, si es que lo calculo de esta manera. Ese sería el valor de X, ¿no? Lo que quiero encontrar, menos la hora del dato anterior, es decir, 17. Bueno, operando esto, 17.78, 6 horas. Por lo tanto, T2, que sería la diferencia de 17.86 menos 15, sería, lo voy a escribir solamente para que lo puedas estudiar bien. Ya está, solamente que quitarle 15, te queda 2,78, 6 horas. Por lo tanto, ya me queda más fácil encontrar el área bajo la curva, ¿verdad? Porque tengo estos puntos de dato. Bueno, ya tengo este tiempo. Tengo la potencia que acá es 200. Muy bien. ¿Cuánto será esa área bajo la curva? Si esto es 200 y esto es este punto de aquí, el siguiente dato es 16 horas, 250. Esto de acá es 250, así es que esto de acá vale 50 megawatts, ¿verdad? De 200 a 250 es eso. Y ya está. Esto de acá, ¿en qué punto cae? 250 cae en la hora 16, así es que esto sería 1 de base. Sería 50 por 1 entre 2, 50 entre 2. No por 1 para que veas que está en megawatt hora. Más quien 50 más 110 entre 2, 160. Bueno, 160. Es más, lo voy a poner así para que lo puedas ver. Es la semisuma nada más. Un poquito de geometría por acá. Y el tiempo sería cuánto, de 15 a, perdón, 250 está en el dato 16, 17 es el siguiente, así que sería 1 hora nada más. Más, el siguiente sería 310, bueno, no es 310, no es 110, bueno, más 0 entre 2, bueno, saldría 110 entre 2 nada más. Es básicamente el área de un triángulo. Y esta altura vale, perdón, 110 ¿por cuánto? Este delta de tiempo, ¿cuánto es? Sería el T2 menos 2 horas, ¿no? Sería 0,786.
¿sí? Así es, 148,23. Como dijimos, esto es megawatt hora. Así es que con todos estos datos ya puedo calcular la potencia media. Bueno, la potencia media 2, ¿verdad? Sería la energía 2 entre el tiempo 2. Es decir, 148,23 megawatts hora entre el tiempo 2, que es 2,786 horas, ¿no? Esto de acá. Potencia media 2 resultará 53,205. Así es que esta es la potencia media para la unidad en reserva, que entró justo para el pico, ¿no? Para la hora pico. Y a ti lo que te piden es su factor de carga, es decir, la potencia media entre la potencia máxima que ya determinamos que es 110, lo que esa turbina va a cubrir. Así estamos con un load factor de, 2, una potencia media de 53,205 entre 110 megawatts. Y le multiplico 100% para que quede más presentable. ¿Y eso cuánto te da? Bueno, parece que es menos del 50%, ¿no? ¿Dónde está ese valor? Lo tengo por acá. 48,36. 36,8%. Muy bien, con esto respondemos la parte B del problema. Vamos avanzando bien. Y la última parte es: si el equipo de reserva puede producir 170 megawatts a plena carga, determine su factor de capacidad, que no es lo mismo que el factor de carga, por si acaso, y su factor de uso, que tiene alguna similitud con el factor de capacidad. Factor de uso diario. Muy bien. Y esto es intencional para probar que diferencias los conceptos, o bueno, las definiciones de estos indicadores, estos KPI. Veamos, voy a hacer un espacio más acá a la derecha. Voy a poner parte C. Así que me pide el capacity factor, pero de la unidad 2, y el use factor de la unidad 2. Bueno, el capacity factor lo tendremos que calcular como la energía 2 entre la potencia instalada, o la potencia máxima, o la potencia de referencia. Podría ser la potencia efectiva si es que ya hicieron la prueba de potencia efectiva. Así que voy a utilizar ese dato como si fuera una potencia instalada. Y un tiempo 2 en el que esta unidad estuvo en análisis, es decir, todo un día. Es el periodo de análisis. Y el use factor es muy parecido, solo que hay una pequeña diferencia en el tiempo. Este tiempo 2 no va a ser el tiempo de análisis necesariamente. Podría coincidir, pero este es más específico. Es solamente cuando estuvo en servicio. Solo las horas que estuvo operando. Así es que esa es la diferencia. Y tengan en cuenta que no es la potencia máxima que ha producido en esas horas de operación, sino que es la potencia instalada. Es decir, que esta central que entra después de los 200 megawatts, aquí ha producido 110 megawatts, pero pudo haber llegado a un pico de 170 según nos dan datos en el problema. Así es que tienes un margen de reserva ahí. Bien, vamos a calcular esto. La energía que produce esta central ya es conocida, lo calculamos en la parte B, es 148,23 megawatt hora. La potencia instalada, estamos considerando que por dato del problema va a ser 170 megawatts.
y habría que diferenciar T2, que es el periodo de análisis, y T2, que estoy poniendo acá, es el periodo, las horas que está en servicio, ¿no? En servicio. ¿Por qué hago este énfasis? Porque T2 para este caso va a ser 24 horas y T2 solamente en servicio serían las 2 horas con 2,78,6. Esa sería la diferencia, ¿no? Bueno, aquí está T2 24 y acá está T2 como 2,78. Puede ser un poco confuso, ¿no? Le voy a poner prima. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar datos. Tenemos todo. Reemplazando capacity factor 2 será la energía que habíamos calculado por acá, 148,23. 23. Vamos a poner sus unidades para que lo conozcas. Y el tiempo, no, perdón, la potencia instalada es 170 megawatts. Esto de acá va a salir un valor igual a cuánto. A ver, 170, bueno, 170 ya es mayor que 148 y además lo vas a dividir entre 24, así es que es un número muy pequeño. Te va a salir 3,633%, siempre y cuando acá le multiplique 100% y se vea de esta manera. Esta sería la parte C, una parte del problema C. Y el use factor o el factor de uso va a ser muy parecido, 148,23 megawatts hora entre 170 megawatts por, y aquí ya no pongo 24 sino 2,78, 6 horas. Así es que este es un poquito mayor. ¿Cuánto resulta? 31,29. 7. Con esto concluye la parte C del problema. Análisis de esto, bueno, como verás, este factor de uso es un valor distinto al factor de carga, que lo calculamos acá, de la unidad 2, 48%. ¿Por qué? Porque utiliza un denominador que es menor, es 110 megawatts la potencia de referencia acá. Y estos 110 megawatts salen del diagrama de carga. Así es que el factor de carga depende de la potencia máxima que produjo ese día o en ese periodo de análisis. En cambio, el factor de uso y el factor de capacidad o el factor de planta también le llaman, utiliza la potencia instalada. Así es que ese día pudo haber llegado a la carga máxima o una carga parcial, pero siempre toma como referencia la potencia instalada. Es bastante usado en centrales termoeléctricas y cada cierto tiempo podrías actualizarlo con la prueba de potencia efectiva para saber hasta cuánto estás produciendo. Si pones la potencia instalada, bueno, la potencia efectiva suele ser menor que la potencia instalada por la degradación en el tiempo, así que con eso garantizas que tu factor de planta siempre sea menor a 100%, ¿no? Dependerá de cómo lo quieras manejar. El factor de uso solo usa las horas en las que estuvo en servicio. Te podría servir para centrales de reserva fría que entran de vez en cuando, o esas peak shaving, esas turbinas o esas unidades que entran solamente para las horas pico, ¿no? Para la máxima demanda. Porque si utilizas el factor de planta,
te darás cuenta que va a salir un valor muy pequeño, 3.6, porque justo solo entra en el pico y el resto del día está parado. Imagínate que el periodo de análisis fuera anual. Si fuera anual y esta central solamente entrara ciertos días de la semana, el factor de planta o factor de capacidad anual va a ser muy pequeño. Puede ser 0.5, 0.1, de repente menos de 1% no te va a decir mucho, ¿no? En cambio el factor de uso sí te va a decir, bueno, operó en promedio la tercera parte de su capacidad, ¿no? 30%, 31%. Muy bien. Eso es todo en este problema. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Dale like, compartir. Bueno, con que te suscribas ya es bastante. Gracias. El físico. Sí.